En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, desde que recibimos noticias de ustedes, no hemos dejado de pedir incesantemente a Dios que los haga llegar a conocer con plenitud su voluntad, por medio de la perfecta sabiduría y del conocimiento espiritual. Así ustedes vivirán según el Señor se merece, le agradarán en todo, darán fruto con toda clase de buenas obras, y crecerán en el conocimiento de Dios. Fortalecidos en todo aspecto por el poder que irradia de Él, podrán resistir y perseverar en todo con alegría y constancia a dar gracias a Dios Padre, el cual nos ha hecho capaces de participar en la herencia de su pueblo santo, en el reino de la luz. Él nos ha liberado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, por cuya sangre recibimos la redención, esto es, el perdón de los pecados. Palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús estaba a orillas del lago de Genezaret y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla y los pescadores que habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón, le pidió que la alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar. Simón replicó: Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiado en tu palabra echaré las redes. Así lo hizo, y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver que la pesca que habían conseguido. Lo mismo le pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Bueno, con seguridad que ya hemos escuchado este evangelio en varias ocasiones, lo del milagro de las barcas, y cuando dice Pedro: hemos pescado toda la noche, pero en tu nombre echaré las redes. Y después la segunda parte, el reconocimiento de Pedro de Jesús: y apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Pero yo quiero que reflexionemos algo bien interesante o algo diferente. Agreguémosle algo. Hemos escuchado muchas veces este evangelio, pero a veces no nos detenemos en un detalle que hay muy preciso ahí. El detalle preciso es el siguiente. Jesús estaba enseñando a la gente, o sea, Jesús estaba enseñándole a la gente y se agolpó mucha gente. Y entonces se subió a una barca para poderles hablar desde la barca, quizás para poderles hablar y abarcar más personas. Y después hace el milagro de la multiplicación. Entonces aquí tenemos un detalle bien interesante. Primero la palabra y luego el milagro. ¿Sí ven? Primero escuchamos la palabra, o primero proclama la palabra y después hace el milagro. Eso es lo que se llama primero la evangelización y luego la acción. Muchas veces nosotros en la vida queremos que haya acción, que haya cambio, que haya milagro sin palabra. Y lo que hace Jesús es enseñarnos hoy. Primero yo proclamo la palabra de Dios y luego en el nombre de esa misma palabra, entonces yo puedo hacer obras. Entonces yo puedo hacer milagros. Entonces esto es algo bien interesante. Jesús no hace el milagro de los peces, de esa pesca milagrosa, no lo hace hasta que no proclama la palabra. Primero tenemos que escuchar la palabra, o primero tenemos que proclamar la palabra. Luego de esa escucha o de esa proclamación, entonces ahora sí nosotros entonces vamos
hacer el milagro, vamos a hacer la acción. Eso es lo que se llama discípulos y apóstoles, ¿sí? ¿Cuál es el apóstol? El apóstol es el que escucha la palabra. ¿Y quién es el discípulo? El que la proclama, ¿sí? Entonces, el apóstol es el que se sienta y escucha. El apóstol es el que está alimentándose de esa palabra. Y luego el discípulo es el que va a anunciarla. Entonces, aquí lo que pasa es, el apóstol se convierte en ese agente motivador, ¿sí? En ese agente motivador. En esa persona que está siempre escuchando, que está puesto al servicio, puesto a la escucha. Y luego viene el discípulo. Simón Pedro dice, en tu nombre echaré las redes. ¿Se ve? O sea, esto quiere decir que Simón entendió la palabra. ¿Listo? Yo quiero decirles algo. Estamos en el capítulo 5 del Evangelio de San Lucas. Y aquí hay algo que nunca les había enseñado y que tenemos que tenerlo en cuenta. O sea, saber de qué capítulo es ese texto. Porque que nosotros digamos, o sea, que digamos que Simón dijo, en tu nombre echaré las redes. Entonces todos dicen, claro, porque es Pedro, porque había visto muchas cosas, porque no, es el capítulo 5, todavía no ha visto nada. Entonces, ya que estamos en el mes de la Biblia, quiero enseñarles algo. Cada vez que lean un pasaje de la Biblia, pregunten qué capítulo es, para saber qué tanto es la experiencia de esa persona que está actuando. Por ejemplo, Pedro dijo, en tu nombre echaré las redes. Y es que Pedro conocía a Jesús. No, estamos en el capítulo 5, no lo conocía, apenas lo está conociendo. De hecho se llama Simón y de hecho es aquí donde le dice, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. O sea, este evangelio es el primer llamado que hace Jesús, es el primer apóstol que elige y es Pedro. ¿Sí ven? Es un llamado vocacional, pero a Pedro le quedó tan clara la palabra que inmediatamente pasó al discipulado, pasó a la acción. Entonces, esta es una enseñanza muy bonita del Evangelio. Tenemos que escuchar la palabra para después pasar a la acción. Tenemos que saber ser oyentes como discípulos para después ser proclamadores como apóstoles. Perdón, oyentes como apóstoles para después ser proclamadores como discípulos. Llevar a Jesús en el corazón como apóstol y después anunciarlo como discípulo. No nos van a creer si no lo llevamos primero. No van a seguir a Dios si nosotros no se lo mostramos en el discipulado. Y no se lo podemos mostrar si no nos llenamos de Él en el apostolado. En el apostolado nos llenamos y en el discipulado damos. Y eso pasó con Simón. Se montó a la barca de Simón, Simón lo escuchó y luego Jesús le da una orden y Pedro cumple esa orden, en tu nombre echaré las redes. O sea, como que todo lo que escuchó Simón le gustó, como que todo lo que escuchó Simón le llamó la atención. Y tanto le llamó la atención que lo hizo, aunque habían pescado toda la noche, todo lo hizo en el nombre de Jesús. Hay personas que todavía no hacen nada en el nombre de Jesús porque no han escuchado esa palabra. La gran enseñanza de este evangelio hoy es la siguiente. Si estás esperando que alguien escuche, si estás esperando que alguien cambie, que alguien transforme su vida, pregúntate, ¿será que esta persona ya escuchó la palabra? ¿Y quién se la dio a escuchar? ¿Sí le creyó a esa persona? ¿Sí le creyó a esa persona que le estaba dando a escuchar la palabra? Porque quizás no le ha creído. Quizás todavía no le ha creído a esa palabra. Entonces, esto es bien interesante. Y lo segundo, apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Cuando Él ve el milagro, con solo ese milagro, hace el reconocimiento de fe. Porque Simón Pedro se dio cuenta, con ese gesto, que todo lo que había dicho Jesús era verdad. Hasta el momento, sí creía, pero no tanto. En tu nombre echaré las redes, tenía confianza. Pero cuando vio esa pesca, dijo, wow, este es. Todo lo que estaba hablando es verdad. Le creyó más todavía. Este evangelio vocacional es muy bonito. Es muy bonito por eso, porque Simón se arrodilla cuando ve tantos pescados. O sea, corroboró que toda la palabra que había escuchado, que esa confianza que tenía era cierta, era verdad.
Vamos a pedirle al Señor que nos ayude siempre a escuchar la palabra para ser prontos como apóstoles. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude siempre a anunciar su palabra para estar siempre activos y misioneros como discípulos. Pero vamos a pedirle al Señor que podamos creer en esa palabra para poder también decirle al Señor: apártate de mí que soy un pecador, pero aún así el Señor nos va a escoger para hacer de nosotros esa nación y ese pueblo santo. Ánimo. Así que en este día, ora para que te configures con el apóstol. Trabaja para que te configures como el discípulo. Escucha la palabra. En el nombre de la palabra, confía. Y cuando confías, te darás cuenta de los grandes milagros. Escuchar, confiar y dejar actuar. Escuchar, ¿sí? Actuar y dejar obrar. Esa sería la mejor palabra. Escuchar como apóstol, actuar como discípulo y dejar obrar al Señor, como lo hizo Pedro. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora vamos a escuchar un video pequeñito sobre una enseñanza de la Biblia para el día de hoy. La Biblia es uno de los libros más influyentes en la historia de la humanidad. Explora las grandes preguntas de por qué existimos. Ha inspirado a muchas personas a hacer cosas asombrosas. Y ha confundido a muchos otros. Probablemente tengas una por ahí guardada en algún lado. Entonces, ¿qué es en realidad la Biblia? Bueno, la Biblia es una pequeña biblioteca de libros que surgieron todos de la historia del antiguo pueblo de Israel. Y en un sentido, ellos eran como cualquier otra civilización antigua. Pero entre ellos existió una larga línea de individuos llamados profetas. Y ellos veían la historia de Israel como no ordinaria. La veían como una parte central de lo que Dios estaba haciendo por toda la humanidad. Y estos profetas eran genios literarios. En serio. Sí, ellos usaban de manera experta el lenguaje hebreo para escribir narrativas épicas y poesía muy sofisticada. Eran maestros de la metáfora y de la narrativa y utilizaron estas técnicas para explorar las preguntas más complicadas de la vida acerca de la muerte y la vida, las luchas del ser humano. Así que hay muchos autores diferentes que contribuyeron en escribir este libro. Sí, y estos textos fueron producidos en un periodo de más de 1000 años, empezando con los orígenes de Israel en Egipto hasta su reino y su primer templo, pero eventualmente fueron conquistados por los babilonios, quienes se los llevaron al exilio. Luego, en un momento crucial de su historia, muchos israelitas regresaron a su tierra, construyeron el segundo templo, reformaron su identidad, y es aquí cuando las escrituras judías empezaron a tomar la forma en que las tenemos hoy en día. Está bien, la Biblia judía. ¿Qué hay en ella? En hebreo se llama por un acrónimo conocido como Tanakh. La T es por Torah, a veces llamada la ley. Esto es, los primeros 5 libros con la historia del nacimiento de Israel. La N es por Nevi'im, una palabra hebrea para profetas. Y esta sección consiste de los libros históricos que cuentan la historia de Israel desde el punto de vista de los profetas. Luego tienes los libros poéticos de los mismos profetas. La K es por Ketuvim, una palabra hebrea para escrituras. Esta es una colección diversa de libros poéticos, libros de sabiduría y más narrativa. El pueblo judío cree que a través de todas estas obras literarias, Dios le habla a las personas. También hay otras escrituras judías que estaban siendo producidas durante el periodo del Segundo Templo. Sí, un grupo realmente diverso de textos, y estos también eran muy valorados en las comunidades judías. Y había debate en estos tiempos antiguos sobre si algunos de estos textos debían o no ser considerados como parte de sus escrituras. Así que hay muchos tipos distintos de textos escritos en un periodo de tiempo muy largo. ¿Por qué los juntaron en la forma en que lo hicieron? Todos estos textos juntos cuentan una historia épica sobre cómo Dios está trabajando a través de este pueblo para traer orden y belleza al caos de nuestro mundo. Y todo ello culmina en la esperanza de un nuevo líder, quien vendría y renovaría toda la creación. Y luego el Tanakh termina, y este líder nunca llegó. Así que es una obra escrita de manera experta, pero le falta el final. Exactamente. Luego, unos pocos siglos después, un profeta judío llamado Jesús de Nazaret entra en escena. Él decía que estaba continuando la historia del Tanakh. Así que Jesús hizo un montón de cosas geniales. Fue asesinado y sus seguidores decían que él
había resucitado de los muertos. Sí, dijeron que Jesús era ese líder tan esperado, quien restauraría el mundo. Así que sus seguidores más tempranos, llamados apóstoles, compusieron nuevas obras literarias acerca de la historia de Jesús. Las llamaron Buenas Nuevas o Evangelios. Formaron un registro llamado Hechos acerca de cómo el movimiento de Jesús se extendió fuera de Israel y luego hicieron circular cartas a diferentes comunidades de Jesús por todo el mundo antiguo. ¿Y ellos consideraban estos escritos como parte de las Escrituras? Sí, los apóstoles escribieron todo esto como el cumplimiento de la historia épica que se encuentra en el Tanakh y estaban continuando con el genio literario de la tradición judía. También creían que Dios le estaba hablando a su pueblo a través de estos textos, al igual que por las escrituras de Israel. Así que esto es el Antiguo y Nuevo Testamento. Pero, ¿qué pensaban los primeros cristianos acerca de la literatura adicional durante el Segundo Templo? Grupos diferentes tenían diferentes puntos de vista acerca de algunos de estos libros, pero sabemos que leían y valoraban estos textos porque los utilizaron junto con las escrituras judías. Está bien, entonces tenemos el Tanakh, las escrituras judías. Tenemos estas otras obras del periodo del Segundo Templo. Luego las escrituras de los apóstoles acerca de Jesús. Y eso es mucha literatura. Entonces, ¿qué hay en mi Biblia? Durante 2000 años, el movimiento cristiano ha tomado formas diferentes. Y desde el principio, todos los cristianos reconocen tanto el Tanakh como las escrituras del Nuevo Testamento. Y durante siglos, mucha de la literatura del Segundo Templo era leída como parte de la tradición bíblica. La Iglesia Católica, por ejemplo, eventualmente la hizo oficial y llamó a algunos de los libros de esta colección libros deuterocanónicos. Algunas iglesias ortodoxas incluso usaron más libros de la literatura del Segundo Templo. Y luego, en el siglo XVI, durante la Reforma, los cristianos protestantes quisieron regresar a las escrituras más antiguas de los profetas y apóstoles. Así que solo aceptaron el Antiguo y Nuevo Testamento. Muy bien, pero ¿cómo es que una colección de libros producida en un periodo de más de 1000 años por todos estos autores diferentes dice una misma historia? Esta es la pregunta que responderemos en nuestro próximo video. Muy bien, ahí tenemos entonces una historia de la Biblia y deja una preguntita para mañana y así poco a poco vamos a ir aprendiendo de la Biblia. Así, y la idea es como que en este mes de septiembre les regale algunas pildoritas así que me encuentre sobre la Biblia que nos pueden ayudar a todos, ¿ok? Muy bien, recuerden entonces el retiro de parejas el sábado 8:30 por Zoom o por YouTube. Un saludo bien especial a todos, todos mis amigos, todos mis compañeros, toda esa feligresía que tenía en New Jersey, que me mandan siempre sus mensajes, que me mandan sus saludos, los de la parroquia de San Michael. A todos, gracias por esos mensajes tan bonitos que siempre me envían. Los tengo en mis oraciones, los tengo presentes también a ustedes. Y deseo en Dios que puedan caminar siempre en la fe y en el amor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Amén. Jesús, María y José.